Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Rafael Santos Badía, quien es un dirigente político, ha sido dirigente sindical, ha sido diputado al Congreso Nacional, fue expresidente de la ADP, presidente actual de la provincia de Santo Domingo en función de lo que es el Partido Revolucionario Moderno, y un candidato a la vicepresidencia por dicho partido. Queremos darle la bienvenida en el día de hoy a nuestro amigo Rafael Santos. Julián, muchas gracias por invitarme y mucho gusto. Gracias. Rafael, nosotros siempre iniciamos, pues, cada vez que tenemos la oportunidad con algún pensamiento, con algún aporte filosófico, de manera que la gente piense un poco y reflexione y aplique aquellas cosas que entienden pueden ser importantes. Y hay una correlación, nuestro querido, hay un señor muy conocido en la ciencia, ¿verdad? Un ícono de la ciencia, como es Blaise Pascal, científico, matemático, filósofo, que planteaba hacer una apuesta, y esa apuesta la planteaba con un interlocutor imaginario. Y él decía que todas las cosas que ocurrían eran como una apuesta. Pues sencillamente no teníamos control de los eventos que podían ocurrir mañana cuando estas cosas sucedieran. Es decir, usted apuesta a que algo que usted hace va a dar un fruto, pero no sabe al final si el fruto que vas a obtener es el esperado, es el soñado. Entonces, ¿que por qué no se hacía una apuesta por Dios? Planteaba Blaise Pascal. Y se lo hacía al interlocutor. Y le decía que si él hacía eso, solamente tenía dos cosas que perder. Él decía la verdad y el bien. Y varias cosas que empeñar, decía Pascal. La razón, la voluntad, el conocimiento y la salvación. Entonces, ese interlocutor imaginario le decía Pascal, ¿qué tienes que perder si tú apuestas a Dios? Y entonces le decía, el obstáculo que tienes para creer no es la razón, sino las pasiones. Y también lo desafió diciéndole, si tomas en serio a Dios, tu vida va a cambiar. Y lo retó de la siguiente manera. Le dijo, sé fiel, sé honrado, sé humilde, sé agradecido, sé bienhechor, amigo sincero y verdadero. Y con ello vas a ganar en esta vida y en la venidera. Esperamos que estas impresiones, este pensamiento compartido por Pascal, pues nos puede ayudar. Pascal era contemporáneo de René Descartes, aquel que planteaba en su pensamiento filosófico, pienso, luego existo. Y realmente es una oportunidad que todos tenemos antes de tomar cualquier decisión de cualquier tipo, pensar, reflexionar, decidir y entonces tomar las acciones correctas, sabiendo que estás haciendo lo correcto y que lo estás haciendo correctamente. Comenzamos con nuestro querido invitado de hoy, Rafael Santos, que más que político, que más que candidato, es un amigo. Así que bienvenido, Rafael. Un amigo de mucho tiempo. Así es. Queremos comenzar con una pregunta. ¿Qué te ha inspirado? ¿Qué ha inspirado a Rafael a ser un luchador, a trillar ese camino de las conquistas sociales y de la dirigencia política? Mira, yo empecé muy joven en los movimientos sociales. Empecé en la Iglesia Católica como monaguillo. De monaguillo pasé a Boy Scout. Después de Boy Scout estuve en la Juventud Obrera Católica. Y ahí empezó ya una carrera social que se vio interrumpida en el 1973, cuando en febrero del 73 llegó el coronel Camaño en la expedición guerrillera que él encabezó junto a 9 de sus amigos, de sus compañeros. En ese momento realmente entendí que tenía que dar un paso fuera de la militancia dentro de la Iglesia Católica para poder, sin comprometer a mi iglesia, ejercer mi ideología. Okay. Sí, porque
teníamos un conflicto, los izquierdistas que en ese momento éramos románticos o estábamos en la iglesia y pensábamos en posiciones más radicales, pensamos como que no se hizo lo suficiente para apoyar a Camaño. Y veíamos en ese momento en la cúpula de la Iglesia Católica una posición muy conservadora. Entonces, como yo estaba muy en el centro, porque siendo el secretario de organización de la Junta Católica, estaba prácticamente en un nivel donde, por situaciones que se dieron en esos días, prácticamente despachaba todas las noches, cenaba con un grupo de obispos y teníamos contradicciones. Entonces yo no quiero pelear con mis amigos. Entonces mejor ya, finalmente ahí comenzó la carrera. Y ese sindical y política. Ese pensamiento, antes de entrar a esa parte, tenía mucho que ver quizás con la teología de la liberación. Tenía mucho que ver, mucho que ver. Surgió un grupo dentro de los movimientos de la iglesia con 2 sacerdotes jesuitas que estaban yendo más allá en la forma de interpretar la sociedad. Es más, mis primeras lecciones de marxismo yo las recibí de los padres hermanos lasallistas, no jesuitas, lasallistas, corrijo, hermanos de La Salle, Sergio Figuereo y el padre José Antonio Cabeza, que eran cubanos, que habían venido al país después del triunfo de la Revolución Cubana, que se cierran los seminarios en Cuba. Ellos vienen aquí y aquí en República Dominicana entonces desarrollan una posición progresista. De esos cubanos estuvo Joseito, el de Casa Abierta, estuvo el padre Jorge Cela, que ahora es el superior de la orden jesuita a nivel de América Latina, y muchos sacerdotes que tenían una posición progresista, padre Alberto Villaverde, el padre Guzmán. Entonces esa gente influyó, encendió una hoguera en el pensamiento de jóvenes. Nosotros en ese momento teníamos una organización que se llamaba el Instituto de Promoción Social, que hacíamos labores de alfabetización en los barrios. Nos conectamos con el pensamiento de Paulo Freire, que era alfabetizador brasileño, que planteaba la educación para la libertad. Y todo ese pensamiento permeó la conciencia de jóvenes cristianos. De ahí surgen los comités revolucionarios Camilo Torres, surgen de la iglesia, surgió una buena parte de la Acción Revolucionaria, fue el otro grupo que surgió de ahí. Y entonces nosotros, sin romper con Dios, porque la mayoría nos rompimos con Dios, nos hicimos cristianos marxistas. Y fue esa influencia lógica de la teología de la liberación. ¿Y cómo se reflejó esto desde el punto de vista de esas luchas que ya como sindicalista pues comenzaste a desarrollar y a descollar? Bueno, se produjo un fenómeno, 3 hechos históricos. Se había fundado la Asociación Dominicana de Profesores en abril de 1970 y yo trabajaba ya en un colegio católico que tenía el Colegio Calazán como una extensión popular en el Ensanche Espaillá, en la parte alta de la capital. Comenzaba como maestro con los 17 años. Surgió una división, se produjo una división en el Congreso de la Confederación Autónoma Sindical Cristiana, la CAS, y nace de ahí, de ese desprendimiento, el movimiento renovador de la CAS, y se forma entonces el comité coordinador hacia la CGT, hacia la Central General de Trabajadores. Nosotros, que estábamos vinculados a ese movimiento a través de la Juventud Obrera Católica, entonces decidimos dar el paso de crear una organización sindical
bastante progresista para la época. Y paralelamente yo comencé a comunicarme con un grupo de izquierda que se había desprendido del 14 de junio, se llamaba la Línea Roja del 14 de junio porque tuvo la Línea Roja, ya surgió Bandera Roja, también varios movimientos surgieron del 14 de junio, después de el fracaso de la guerrilla de Manolo, la lucha de los transformistas y no los transformistas, y un pedazo del 14 formó la Línea Roja del 14 de junio, que hoy se llama PTD. Sí. En ese grupo y en el ACT empezó formalmente mi carrera sindical y política, en la que ya tengo 46 años ininterrumpidos. O sea que Rafael todavía sigue siendo un dirigente sindical. Mira, no soy dirigente sindical porque no quiero darme una categoría que no tengo hoy. Sí. Yo me mantengo cerca de los movimientos sindicales. Hoy mismo estuve en un pleno de la Asociación Dominicana de Profesores ayudando a buscar un camino a esa lucha que tiene y que estaba provocando mucha suspensión de docencia y situaciones. Y los compañeros me escuchan y me invitan a las actividades. También me invita a la Confederación Nacional de Unidad Sindical, que yo participé en su fundación, y también las otras centrales. O sea que tú eres un miembro honorífico prácticamente sí, de esas entidades. Me piden consejos, a veces le escribo documentos, intervengo en temas que ellos quieren que yo les dé una idea, pero sin tener pretensiones de volver a ser dirigente sindical, porque ya eso pasó en mi vida. O sea, yo soy un activista social que nunca me he desvinculado de las organizaciones con las que he tenido relaciones. Ni siquiera mantengo distancia, por el contrario, mantengo siempre cercanía con mis ex compañeros de la Juventud Obrera Católica. Mantengo cercanía con los dirigentes de la Central de Trabajadores y mantengo cercanía con mi Asociación Dominicana de Profesores, que es mi sindicato de base. Y ese conflicto, yo tenía previsto pues tocar ese tema y quizá brevemente pues nos puedas ofrecer cuál es la visión que tú tienes ya como un líder político, una persona que tiene ascendencia política, que está aspirando a la vicepresidencia del PRM y que es escuchado obviamente por esta agrupación de maestros. Han habido críticas, la opinión pública se ha hecho eco y ha emitido opiniones al respecto de que al fin y al cabo quienes pagan los platos rotos son los estudiantes. Cuando se dan conflictos entre dirigentes, etcétera, se han hecho análisis incluso de que por intereses personales o políticos o intereses familiares, hasta se ha llegado a decir, pues se han planteado posiciones muy radicales en este conflicto. Realmente, ¿qué piensas tú sobre esto? Mira, indiscutiblemente que el conflicto ha llegado muy lejos y que una huelga en el sector de educación, una paralización, hoy no tiene el mismo impacto que tuvo ayer, en el sentido de que los sectores de la familia, los padres de familia y las organizaciones veían con simpatía la lucha de los profesores y hasta la paralización de clases cuando formaba parte de una lucha. Hoy eso ha cambiado mucho y te voy a decir por qué. No solo porque la gente no quiere que su hijo pierda clase, que es legítimo ese deseo, pero también como ya en el ámbito, en el marco de la llamada tanda extendida, la jornada escolar prolongada, el muchacho desayuna y almuerza. Sí. Desayuna y almuerza en la escuela. Claro. Si la escuela está cerrada, ese es primero una actividad económica que afecta a los empresarios que sirven esa alimentación, que le venden al ministerio desayuno y que le venden almuerzo. Ya ahí comienza un sector que es
diversos, porque muchas veces son microempresas que sirven eso y que pierden esos días de vender su... Entonces comienza una protesta. Pero por otro lado está el tema de que una madre que trabaja deja a su hijo en la puerta de una escuela y lo vuelve a buscar a las 5 de la tarde. ¿Con quién deja el muchacho si hay una huelga de profesores? El riesgo es mayor. Sí. Y la delincuencia también, esos muchachos. La delincuencia es parte del problema. Entonces ya ahí surgen personas que pueden no estar contentos con la huelga, aunque no estén en contra de la demanda. Y hasta pueden decir, oye, caramba, si esto fuera otra hora, yo hasta la apoyaría, pero le está afectando un interés. Un interés legítimo. Legítimo. Entonces, a eso tú le agregas, por supuesto, el tema que normalmente es el caballito de batalla de los sectores que a veces opinan contra cualquier lucha. Hay gente que se opone a todo. Sí. Ese tipo de gente entonces dice, los niños pierden la clase, le va a ser más difícil graduarse, ellos no sufren eso, los que hablan de eso tienen sus hijos en colegios privados, pero en el fondo yo no tengo más que decir, y se lo dije hoy en un pleno nacional de dirigentes de la ADP que celebró el gremio para analizar estos problemas, que estaba todo el país, estaba ahí, todos los secretarios generales de las 155 seccionales municipales. Y en ese me pidieron que hablara, yo tomé un turno y le dije que me parecía que en este momento el recurso de la paralización de la docencia no era muy popular, por estos elementos que te he analizado. Claro. Y le agregué otro elemento. Le dije, mira, cuando nosotros antes llamábamos a la lucha, no solo poníamos reivindicaciones de los profesores, sino que poníamos reivindicaciones de la sociedad. Y de los estudiantes mismos también. De los estudiantes, de los padres de familia, de las organizaciones democráticas del país. No era una lucha egoísta. Y ahora una lucha nada más porque no destituyan a los directores regionales, aunque sea justa, pero no es lo suficientemente representativa como para que la gente se vaya a la huelga, a menos que no sea por una orden política. Y frente a eso, evidentemente que haya habido algunas dificultades. La ADP tiene una dirección compuesta por corrientes magisteriales y ahí no había total acuerdo, pero sí estuvieron de acuerdo y decidieron, y tienen que tomarle la palabra el ministro de Educación, porque creo que el ministro se engrandecería si toma en cuenta esta decisión que tomó la ADP, aún sacrificando su alegado derecho para luchar en defensa de esos profesionales docentes administrativos que han sido removidos, aún en el supuesto de que puedan tener razón y por tanto se justificaba su protesta. La ADP decidió declarar un compás de espera, se llama tregua unilateral, para no suspender la docencia, en lo que esperan que el tribunal decida. Que un tribunal decida, con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, porque quiero aclarar. Eso va a llegar entonces a la Constitución. Puede llegar, sí, porque el ordenamiento jurídico aporta a las partes litigantes diversas jurisdicciones. Y recursos. Y cualquiera de las partes la puede agotar. La puede agotar el gremio de los profesores si se produjese una sentencia que no la apruebe, que no estén de acuerdo con ellos, tiene legítimo derecho a recurrir. Pero también el ministerio, si la sentencia le fuera adversa. Por tanto, hay que hablar siempre, cuando se habla de un escenario jurídico, hasta que medie una sentencia irrevocable. En ese caso ya, cuando tú no puede tomar su tiempo, puede incluso terminarse este año escolar pero fácilmente. En definitiva, la prudencia debe ahora aposentarse
en el ministro de Educación para decir: yo también voy a desarmarme, voy a tomar en cuenta este gesto de la dirigencia magisterial, que tiene fuerza, porque la dirigencia magisterial tiene capacidad de convocatoria. Si decide parar, para las escuelas en un 100%. No crean que eso no es posible, es muy posible. Yo conozco a mis maestros y son militantes. Pero decidieron no seguir la huelga. O sea, no interrumpir la docencia y seguir la lucha por otros medios. Entonces, creo que bajo la premisa de que ningún ministro, creo yo, que quiera tener conflictos, hay que buscarle la vuelta para que en esa tregua se abran negociaciones firmes, contundentes y honestas para tratar de arribar a una solución completa sin tener que volver a apelar a la idea de huelgas. O sea que yo miro con esperanza el claroscuro que se ha abierto, el espacio que queda ahora para poder dialogar y ver si se encuentra una solución. Ok, yo creo que sí, que las ADP y el Ministerio de Educación pues tienen que, ambas partes, aprovechar esta tregua, como tú planteas, para buscar una salida, una tercera alternativa. Una tercera alternativa que signifique que ambas partes pues puedan salir fortalecidas, sí. Más que beneficiadas, fortalecidas. Sí, no, es que sin nadie quiera vencer al otro. Exactamente. Porque la idea del conflicto de tiempos pasados, de que un contrincante buscaba arruinar al otro, derrotarlo, humillarlo y desarticularlo, ya hoy no es así. Hoy hay un principio que ya se estudia hasta en universidades, en Harvard, la resolución pacífica de conflictos, que plantea que hay 3 esquemas de negociación: ganar, perder, perder, perder o ganar, ganar. Cuando es ganar, perder, que una parte gana y la otra pierde, es una mala negociación. No, y entonces el otro viene a buscar la revancha después. Sí, por eso, una mala negociación. A largo plazo pierden los dos. El que cierra un pacto donde no le deja ninguna ganancia a su adversario, ha hecho un mal pacto. Porque a la larga viene la revancha, viene la inconformidad y sigue la confrontación. O sea, creer que tú humillaste a tu adversario y que ya no se va a levantar de ahí es una ilusión. Está el perder, donde por error, por fanatismo, por intransigencia, las dos partes salen sin ganancias. Y el esquema, bueno, ganar, ganar. Cuando las dos partes dicen eso es bueno. Yo, por ejemplo, que me tocó el luchar por la ley de educación, por la que se está peleando ahora, fui el presidente de la comisión de diputados que estudió y el que hizo posible esa comisión, que junto con la Comisión de Educación del Senado, que presidía en ese entonces la doctora Milagros Ortiz Bosch, el buen auspicio de las autoridades de educación, creamos un consenso y trabajamos. Después todo el mundo dice que es el padre de la ley. Qué bueno, qué bueno, o sea, qué bueno que todo el mundo encuentra méritos para atribuirse a la ley. No, y es bueno porque así todos colaborarán siempre a la solución de los problemas. Quiere decir que fue una ley buena. Sí. Y eso es el instrumento en el que yo creo que deben basarse las decisiones. Las decisiones. Sí. Pues vamos a hacer una breve pausa para retornar a seguir conceptualizando con nuestro invitado especial de hoy, Rafael Santos. Regresamos en breve. Seguimos con ustedes conceptualizando. Hemos estado teniendo una tremenda participación y un gran conocimiento por las experiencias que ha tenido Rafael Santos, pues desde sus raíces juveniles, en todo lo que ha sido su vida como luchador, desde que estuvo siendo monaguillo en una iglesia, después participando en todo este proceso estudiantil, hasta que finalmente inicia como maestro, y todo este movimiento que ya se conoce como un ícono de todos estos temas en cuanto a lo que es la ADP, la posición que se ha fijado. Por ahora quisiéramos pues conocer un poco cuál es la visión que tiene Rafael del ambiente político
que tenemos actualmente luego de haber tenido esa experiencia congresual como diputado de la República? Mira, al Congreso que yo pertenecí no es tan parecido al de ahora. A mí me tocó compartir con figuras de la estatura de un Vidó Medina, de un Blanco Fernández, de un Emmanuel Esquea, de un Rodríguez Soldevila, el propio Fello Suberví. Entonces, esa reunión de diputados que venían con un nivel jerárquico de sus partidos hacía que las prédicas, la presentación de las leyes, el debate legislativo tuviera mucho nivel. Ahora lo tiene también, pero ya no están las principales figuras de los partidos políticos en el Congreso Nacional, sino que son figuras importantes, pero no la manera en que se implementó el llamado voto preferencial le pudo haber dado mucho poder al elector, si es que se puede decir así, pero le quitó mucho poder a los partidos. Entonces, en el Congreso en el que yo estuve de 1990 a 1998, que era una época donde comenzaba el cambio hacia la tercera revolución de la humanidad. La primera revolución, que es la revolución agraria, duró más de 5.000 años. Fue una larga, mirándolo como periodo de la historia, es corto. Si tú miras eso en función de la historia de los seres sobre la tierra y sobre la tierra misma. Y cosas de eso. Sí, pero mirándola como el proceso civilizatorio, es un periodo muy largo comparado con el tiempo de las otras dos revoluciones, la industrial y la del conocimiento. Ese tiempo de la tercera revolución, ya estamos en la cuarta, la posmodernidad, pero ese tiempo de pasar de lo análogo a lo digital, donde casi todo era análogo, donde las experiencias estaban más aquilatadas en función de los años que la gente estuviera ejerciendo algo, y toda esa experiencia enciclopédica de figuras notables estaban expresadas y derramadas en ese Congreso. En el lado del Senado estaba el senador Mapuí, el senador David Fernández Mirabal, el senador Ramón Alburquerque, o sea, una serie de figuras. Entonces, que eran gente pensante. Bueno, y los hay ahora también, pero estos estaban enfocados. O sea, tenía más filosofía. Sí, mientras más Google hay, más se acomoda el buscar el conocimiento, porque tú lo tienes concentrado en un sitio. Ahora, el conocimiento, que he escuchado a Ramón decir eso varias veces y comparto, está en la nube. El conocimiento está en las redes. Antes, el conocimiento caminaba con la persona. Sí. El conocimiento que se tenía, que era un conocimiento primario, ingenuo, angelical, pero sólido. Sí, pero tiene que saber investigar para buscar ese conocimiento en las nubes. Sí, ese de la nube no es tan fácil. Tampoco es tan fácil. No se derrama. No se derrama. Hay que conceptualizarlo. No, y hay que saber qué buscar. Y hay que saber cómo buscarlo. Y qué buscar. Sí, pero si tú querías, en caso de leyes que discutimos, nosotros discutimos en ese tiempo, por ejemplo, la reforma al Código Trujillo de Trabajo, que era un código bastante antitrabajador, bastante propatronal, y nosotros le pedíamos al presidente Balaguer, porque no había una iniciativa de ley, el Congreso era de él, la mayoría eran de él, y veníamos con esa lucha por modificar el artículo 78, que era la figura del despido, que lo disfrazaban con desahucio. O sea, la figura del desahucio, pero que era el despido y que impedía que se formaran los sindicatos en las empresas. Y estuvimos luchando, esto, lo otro. El presidente Balaguer
en un momento que parece tenía ganas de vengarse de los empresarios por alguna travesura que le habían hecho, dijo, no, pero no vamos a modificar un artículo. Yo me acuerdo, a mí me tocó dirigir esa negociación. Vamos a hacer un código entero. Yo fui el vocero de esa lucha después de que pasaron las elecciones del 90, que Juan Bosch perdió del doctor Balaguer. Y en esa transición iba una convocatoria de huelga. El presidente Balaguer nos recibió e iniciamos una negociación que se transmitió por televisión. Y en esa negociación el presidente dijo, no, pero ¿para qué vamos a modificar un artículo? Vamos a modificar el código entero. Y formó una comisión donde estaba Rafael Albuquerque, Lupo Hernández Rueda, que en paz descanse, y Milton Rey Guevara. Sí. Y ellos prepararon un código de trabajo, pero también se consiguió en ese tiempo la ley de servicios saber y carrera administrativa. También se consiguió en ese tiempo la modificación de la ley orgánica de educación 2909 de tiempo de Trujillo. O sea, fue, bueno, en ese tiempo también que entraba la globalización, se conoció el código tributario, el código arancelario y una serie de instrumentos, la ley de medio ambiente, que era el tiempo de las cumbres de la tierra, comenzaba toda esta preocupación por el cambio climático y la necesidad de proteger el medio ambiente. O sea, fue todo un proceso que una cosa, fue bastante productivo. Hay una opinión que yo creo que se comparte a nivel de opinión pública, valga la redundancia. Mucha gente piensa lo mismo. Lo han dicho muchos analistas políticos, periodistas, que este es el país que más leyes tiene. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Pero que no se cumplen. Pero la inquietud mía es, y eso te lo pregunto con esa experiencia que has tenido como legislador, y ahora también como político dedicado y aspirante a la vicepresidencia de un partido importante. ¿Será que está haciendo falta educación? Es decir, eso de pretender que porque a los 3 días de promulgación una ley se da por conocida, cuando la cantidad de gente en este país no le gusta leer. Para comenzar por ahí. No se hace quizás una campaña de educación previa a la promulgación. Se piensa que con la vista pública está todo resuelto, pero quienes realmente tienen voz en esa vista pública son personas que representan diversas instituciones, ONGs y cosas así. O sea que realmente la masa crítica de la población no participa en esas vistas y tampoco conoce de las leyes. Entonces, ¿es un tema de educación o es un tema de que hay sectores? No, es un tema de voluntad política. Porque si quienes gobiernan, el gobierno, el poder no es solo el ejercicio de quienes están en el gobierno. El concepto del poder desde el punto de vista sociológico incluye a la oposición también. Es decir, el emplazamiento de organismos que tienen autoridad sobre la gente, ese es el poder. Entonces, si tú tienes diputados, aunque tú no estés en el poder ejecutivo, pero tú estás en el poder. Si los que tienen poder no tienen voluntad de que lo que se apruebe se aplique, y eso tiene mucho que ver con cosas muy sencillas o con cosas muy complejas. Si yo tengo un partido que promueve una reforma tributaria, o una reforma arancelaria, o una reforma de salud, y entonces tengo otros que también son del partido, que violan eso mismo que aprobaron, ¿por qué le voy a pedir al pueblo que cumpla la ley que sus líderes no cumplen? Cuando estuve en el Parlamento Centroamericano, que fue otra experiencia, que si me dijeran, si tú quieres ser diputado del país, o diputado en el Parlamento Centroamericano, del cielo a la tierra, los beneficios. ¿Qué tú prefieres? Allá que no se cobra nada, casi nada, que es una cosa casi para pagar el pasaje y el hotel, pero tú puedes mirar la sociedad de un mirador global y puedes hacer leyes marco para regiones enteras. Claro. Entonces, ¿qué aprendí yo allá? Un proceso de asesoría universitaria de la Universidad de San Antonio, Austin, una asesoría con estudiantes, se llamaba un proceso de deslegislación. O sea, estudiando todas esas leyes que no sirven para nada,
pero que crean problemas porque están ahí para entonces modificarlas o para derogarlas, aquellas que no tengan pertinencia. Y ese proceso que era en Guatemala, que se estaba desarrollando, quise traerlo al país. Llegamos a celebrar un seminario con el Congreso Dominicano, las Naciones Unidas, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Parlamento Centroamericano. Y entonces ahí se aprobó ese proclama, o sea, lo que necesitábamos. Entonces faltaba comenzar aquí, poder instalar el modelo. Íbamos a usar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los pasantes, estudiantes de ellos y algunos expertos contratados que dirigieran esos pasantes. Y ese proceso, cuando yo salí del Congreso, porque yo tuve unos meses que era del Parlacén y de la Cámara de Diputados, pero cuando yo salí ya definitivamente del Parlamento, no sé en qué quedó, pero hace falta que algo así se haga aquí, porque hay montones, que no es una palabra castiza, pero la usamos y la gente la entiende. Sí. Montones de leyes y disposiciones. Y la gente ni la conoce. Que no se conocen, pero que además que no resuelven nada. Que no resuelven nada. Por ejemplo, el Código de Comercio de República Dominicana es de 1888, del siglo XIX, cuando en ese tiempo no había comercio electrónico, no se conocían las figuras del factoring, las figuras de muchísimas figuras que son hoy normales, sí, de lícito comercio, y sin embargo estamos con ese código. Sí, sí, sí. Hay desactualización. Hay desactualización. Vamos ahora, Rafael, si tú me lo permites, a hacer una breve pausa. Y retornamos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando. Rafael, ¿por qué Rafael aspira a ser el vicepresidente del PRM? ¿Y qué puede esperar la militancia del PRM y el país de esa candidatura que sea beneficiada en esas primarias? Mira, el partido nuestro es un partido, a diferencia de cualquier otro partido, donde importa mucho la dirección colegiada. Es un partido que se resiste a la imposición de un solo líder. Hay que entenderlo. Incluso hay gente que piensa que entre Luis y Hipólito habrá problemas porque son dos líderes. No, son dos dirigentes avanzados que nosotros les conocemos categoría de líderes, pero que si ellos dos se quedaran solos y se pusieran, mira cómo ha pasado. Los dos líderes llegaron a un acuerdo para apoyar a José Ignacio Paliza y a Carolina Mejía. Se supone que ahí se terminó todo. No, se inscribieron otros a presidente, a secretario general y andan haciendo su campaña. Y dicen ellos que van a ganar también. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que es un partido donde el principio de la democracia en todos los niveles hay que practicarlo. Por eso yo aspiro a vicepresidente del partido para ser parte de la dirección. Yo lo soy ahora. Yo soy el presidente de la provincia más grande. El 24% del electorado nacional está en la provincia de Santo Domingo. A mí me tocan 15 alcaldes. Me tocan 40, ahora me va a tocar 44 diputados en mi jurisdicción, un senador. Vive en la provincia de Santo Domingo más de 3 millones de personas. Quiere decir que la provincia de Santo Domingo tiene el tamaño de las 14 provincias del Cibao o de las 10 provincias del sur. Por tanto, mi única intención de participar en este proceso para promoverme como candidato vicepresidencial, que estoy en la boleta con el número 90, es para promover el partido, para ayudar a proyectar sus ideas, para hacer ver que sí puede haber un ascenso al poder de esta mayoría en el 2020 y que sí existen condiciones para que se haga el gobierno del sueño,
un gobierno diferente, un gobierno que pueda resolver el problema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, el problema del narcotráfico, el problema de la inmigración sin control, porque aquí se habla nada más de la inmigración haitiana. Hoy todas las otras que están aquí, uno le quita el trabajo a los de abajo y otro a las clases medias, pero en definitiva aquí nosotros tenemos venezolanos, tenemos chinos, tenemos centroamericanos. ¿Es malo que estén aquí? No, todo lo contrario, nos beneficiamos de su conocimiento, de sus hábitos culturales, de sus hábitos civilizatorios, pero hay que controlar eso, porque ¿qué está pasando por no haber control migratorio o por no controlar a los que llegan? Que están trayendo aquí sus malas costumbres o sus costumbres. ¿Sí? Y cosas que habíamos superado nosotros, de que tú sabes lo que antes no se veía, un hombre orinándose en una calle, o unos negocios en todos los sitios que tienen comida, que tienen, o sea, se deteriora la salud, se deteriora la visual, se deteriora el medio ambiente, porque no hay control, y ese es un problema. Entonces el partido piensa que tiene que resolver eso desde el gobierno, pero además hay que relanzar la economía, porque una economía que solo importe es una economía colapsada. Se necesita estimular la industria, la empresa, la inversión, dar seguridad jurídica a los que invierten. Y entonces no es lo mismo un político que otro. Hay algunos que pueden tener la idea de querer estar en un estamento del partido solo con el propósito de estar ahí también, o tienen ideas que no son las que tengo yo. Hay diferencias, a lo mejor las de ellos son mejores, pero las mías siguen siendo progresistas. Yo sigo siendo revolucionario en mi manera de ver la sociedad, en mi manera de ver la gente, en mi manera de tratar de que haya una sociedad inclusiva. Esa es mi visión y no la voy a cambiar. Ya a mi edad yo no voy a inventar con mi visión. Soy flexible. Comprendo que ya el socialismo por el que yo luché no tiene espacio hoy. Que el socialismo del siglo XXI es un socialismo plural, es un socialismo que también puede hacer la apuesta que tú dijiste en tu pensamiento. Bueno, ¿y por qué no apostar a Dios también? En las iglesias, por más que tú creas, lo que se dice ahí es un pensamiento bonito, es un asunto de la solidaridad, amar al prójimo. Entonces, lo que se dice en una iglesia siempre será mejor que lo que se dice en un prostíbulo, creo yo. ¿Eso es cierto? Creo yo, no sé, tal vez estoy equivocado. Bueno, puede que no sea mejor, pero es más útil, Entonces, en ese sentido, una sociedad donde la gente progrese tranquilo, donde la gente se acueste temprano y el que se vaya a acostar tarde no moleste al que se acueste temprano con una jodida bocina, con una bulla. Todo eso quiere decir que hay que volver al orden. Pero el partido, para ganar, que es lo primero que hay que hacer, porque todo esto que yo estoy diciendo son palabras, no se gobierna desde la oposición. Entonces, para ganar el partido tiene que tener estrategias, que formar una maquinaria electoral que es donde yo creo que puedo ser útil para preparar nuestros funcionarios electorales, nuestros delegados, y entonces no tener la tentación después de decir que me hicieron fraude, porque tú no supiste defender lo tuyo. Es decir, que si tú... ¿Tú consideras, ahora que mencionas esa parte, que esa resolución que ha planteado la Junta Central Electoral, y eso lo hizo inmediatamente después del discurso del presidente, ahora el 27 de febrero. Al día siguiente, ya la Junta planteó que el método que se iba a utilizar era el método utilizado en el 2008. Y alguien me informó que en el 2008 también había un escáner, es decir, que las actas no se digitaban, sino que pasaban por un escáner. ¿Cómo sería entonces este tema y qué confiabilidad se tendría en ese proceso electoral si se volviera a ese 2008? Bueno, en el 2008 hubo escáner para enviar las actas, pero ahora el tema era tomar las huellas, contar los votos, que no fueran los delegados. Esa es la diferencia, que antes, en el 2008, los votos los contaban personas. Y tú dirías, bueno, pero personas hacen fraude. Sí, claro. Yo, en definitiva, lo que no voy a decir que es malo, utilizar la tecnología para acortar los plazos, simplificar el problema electoral. Pero
lo que se montó en el 2016, usando supuestamente la tecnología de avanzada, que ahora se probó que eran equipos que no tenían, no sirvieron. Las pruebas técnicas que se hicieron con delegados, porque llegaron muy tarde, porque la prueba se comprobó que podía distorsionar los resultados. Y todo eso es lo que la Junta ahora ha dicho. Volvemos al método viejo. Ahora no vamos a poder estar siempre con el método viejo. Ya nosotros tenemos que comenzar a prepararnos. ¿El 2024? Sí, tenemos que comenzar a prepararnos, a más tardar en el 2024. Las elecciones no tienen que ser una cosa tan aparatosa, donde la gente está por la madrugada, está en la noche en una fila. Puede haber otra manera de capturar el voto, de poder conseguir que la gente vote por correo, que la gente, o sea, habrá fórmulas. Como tú miras, la revolución del conocimiento cada día produce más conocimientos. Y un invento de hoy, mañana ya está obsoleto. Entonces, ¿qué podía pasar? Que de aquí, no a las elecciones del 20, porque ya esta tiene... Sí, está complicado. Está condenada a ser de una manera. Pero en la siguiente, pudiera pasar que ya existen equipos perfectos, computadoras inobjetables, que puedan, pero infalibles, que puedan ser usadas para que las elecciones se hagan de una forma. En Estados Unidos no suspenden el trabajo. Yo estuve en unas elecciones que eran de medio término, pero elecciones al fin, y andaba con unos profesores, y entonces como a las 12 del día, nos pasamos el día, estaba en Washington haciendo lo que teníamos que hacer, la agenda que estábamos agotando. Entonces una de ellas dijo, mira, espérate que yo tengo que pararme aquí a votar. O sea, hay un sitio, en cualquier sitio en Washington ella podía votar. Y vio un sitio y fue y duró como 3 minutos y volvió. No había filas, no había aglomeración. Entonces, se puede modernizar. Lo que no se debe es permitir que se use supuestamente la modernidad para hacerle fraude a los otros. Porque eso es coger un atajo. Para hacerlo más rápido. Para hacerlo, para hacer coca. Y las cocas son lo que traen las inconformidades. Y los tranques electorales. Yo te digo a ti, ¿cómo es posible que nosotros ganamos la mayoría de las sindicaturas del país y perdimos casi todos los senadores? Que senadores que estábamos ganando, como la senaduría de Valverde, aparece el actual senador, que era senador, a donde el presidente de la Junta le dice, búscame mi voto. Eso se vio en televisión. Nosotros ganamos la de La Vega, ganamos la de Monseñor Noel, ganamos la provincia Peravia. Y bueno, pero no gobernaron. Sí, no gobernamos. ¿Por qué? Porque de una manera insólita, el presidente de la Junta comenzó él a dar los boletines. Yo recuerdo que venía de Villamella, de supervisar, y a las 6 prolongaron 1 hora, creo, por los problemas que se llamaron con los equipos. Y antes de que se cumpliera esa hora, la Junta dio un primer boletín que el único propósito era poner arriba al PLD. O sea, no tenía ni siquiera muchos números, pero ese boletín fue el que marcó la intención. Entonces, sí creo que el partido tiene que prepararse para ese proceso de las elecciones del 20 y en ese caso, pues aspiro a vicepresidente del partido para ayudar en ese propósito formativo electoral para que podamos ganar las elecciones. Bueno, pues yo creo que hemos tenido en la tarde de hoy un invitado especial que, como siempre, da la talla, que comparte conocimientos, que nos ayuda a entender la problemática política y a conceptualizar con ella. Y queremos darle la oportunidad en este minuto final, pues que se despida de la audiencia. Bueno, yo quiero agradecer a Julián esta oportunidad que me brinda y pedir a todos los del PRM que el día 18, el domingo 18, van a votar en todos los centros del país, que me marquen el número 90. Muy bien. Pues muchas gracias, señores. Gracias a Rafael por aceptar nuestra invitación. Y gracias a ustedes, amables televidentes, por seguir con nosotros conceptualizando.